días. Ahora sí, se me oye bien, ¿no? Perfecto. Buenos días, mi nombre es Jesús Midón, soy el director general de Esker Software para su filial de España. En Esker tenemos el placer de sponsorizar este primer bloque donde a través de dos clientes que son Alberto Albero, que es Customer Service de Grupo Bell, y Luis Calabuch, que es el director de Customer Service de Sanofi, vamos a intentar explicaros cómo automatizamos el proceso de order to cash. Y hemos hablado aquí ya de la noción del EDI anteriormente, pues básicamente muchos de nuestros clientes nos perciben como aquellos que transformamos en EDI todo lo que no es EDI. Entonces, ahora vamos a cambiar completamente de sector para irnos al sector farmacéutico con Luis Calabuch. Bueno, buenos días a todos. Gracias primero de todo agradecer a ECOC y a los patrocinadores el permitirnos exponer aquí nuestro caso que hemos podido implementar en Sanofi. Y seguidamente, bueno, pues les voy a contar un poco. Soy jefe de atención al cliente, inteligencia de canal en Sanofi, y les presentaremos el proyecto que hemos realizado con la aplicación Esker en Sanofi y lo contentos que estamos de ella. Me gustaría lanzaros primero de todo una pregunta en qué piensan que podrían ser estos dos números, si alguien es capaz de adivinarla. Bueno, pues estos números lo que nos han permitido es romper mitos dentro de la compañía. En el caso, en el tema, en el aspecto en el que en una compañía como Sanofi, una multinacional tan grande, nos pensábamos que la implementación de cualquier proyecto iba a ser costosa en tiempo y en euros, y al final 3 han sido los meses de implementación de no utilizar Esker a ir al 100%, tan solo hemos tardado 3 meses en poder estar navegando al 100% con la aplicación de Esker, y 7 han sido los meses que hemos utilizado para el retorno de la inversión. Por lo tanto, ha sido un proyecto realmente interesante para la compañía y que a priori están intentando planificarlo para desarrollarlo en otros países. Seguidamente con esto me gustaría empezar un poco el índice que vamos a seguir. Os explicaré qué es Sanofi, luego cuáles serían el entorno y las inquietudes que nos generaron a llevar y a plantearnos si realmente era un proyecto de esta envergadura realmente interesante. Luego os plantearemos cuáles eran los objetivos principales que buscábamos en tanto en cuanto la herramienta pudiera cubrirlos, y aquellos requisitos imprescindibles que como mínimo la herramienta con la que os explicaré ahora a continuación, también procedente de Esker, tenía que darnos servicio, además de un pequeño resumen con una slide de cuál es la solución que hemos adoptado, y como tema más importante creo que es los resultados que hemos obtenido en la implementación de la propia herramienta. ¿Qué es Sanofi? Pues Sanofi es un laboratorio farmacéutico en el que buscamos la diversificación de todas nuestras actividades a través de la innovación en aquellas áreas terapéuticas en las que somos expertos. Además también de promover la identificación de otras áreas de negocio en las que podamos aportar valor al paciente, para las que podamos ofrecer una solución aportando valor al paciente. Al mismo tiempo somos unos 1000 empleados en Sanofi España. Tenemos 2 sedes, una en Barcelona y la otra aquí en Madrid, un centro productivo en una localidad cerca de Girona y un centro de distribución en Leganés. Cotizamos en la Bolsa de Nueva York y en la Bolsa de París. Para empezar, ¿cuál sería el contexto, como os he comentado antes, que nos implicaba el plantearnos un proyecto de esta envergadura? ¿Cuál era el entorno? Pues manejábamos alrededor de 300 referencias, 300 productos diferentes, códigos nacionales, con una cantidad ingente de pedidos. Recibíamos 70.000 pedidos al año, una media de 6.000 y pico pedidos al mes, unos 350 al día. Teníamos 1.100 puntos de entrega, y 1.100 puntos de entrega significa que cada uno de los clientes nos enviaba su propia plantilla, por lo tanto teníamos que gestionar unas 900 plantillas diferentes o diferentes tipos de fax o de email que recibíamos de los clientes. Por otra parte, y no tanto cuantitativo, más cualitativo, imprimíamos una cantidad ingente de papel. Teníamos una reducida visibilidad de los pedidos, porque desde que recibíamos el pedido y se imprimía hasta que algún gestor cogía el pedido y empezaba a integrarlo en SAP, no sabíamos si había pasado 1 hora, habían pasado 25 minutos o ese pedido lo había cogido alguien de la impresora y desconocíamos de haberlo recibido. Por otra parte, nos era difícil medir o balancear las cargas de trabajo cuando teníamos picos en diferentes horas punta. Y, por último, la moderada integración en EDI de algunos de estos clientes que nos estaban pasando los 70.000 pedidos al año. Básicamente son hospitales. Los objetivos que nos planteamos, viendo el entorno que os acabo de presentar, sería la parte de, primero de todo, queríamos optimizar el servicio a nuestro cliente. Teníamos que ser capaces de conocer cuándo recibíamos los pedidos, cómo los recibíamos, e intentar minimizar el tiempo de la gestión de los mismos.
teníamos que intentar eliminar estas tareas administrativas a los gestores y generarles capacidad para que aportaran mayor valor a la compañía y no puramente picado del pedido. Teníamos que evolucionar, como pone aquí en la slide, el flujo del pedido hasta la integración en SAP, que anteriormente era completamente transparente para nosotros, era completamente opaco y no sabíamos qué es lo que pasaba. Y por última parte, pues el impacto medioambiental y el respeto y el compromiso por el medio ambiente que eliminamos al reducir toda la impresión de papel. Los requisitos del proyecto los definimos en dos, que son las prioridades, los principales requisitos que solicitábamos a la herramienta que nos pudiera ofrecer. Los catalogamos en dos partes, unos que serían de proceso y otros que serían de gestión. Como despejarlos de proceso, lo más importante y principal que requeríamos es que los pedidos, una vez los recibíamos, la herramienta fuera capaz de capturar los datos imprescindibles que nosotros necesitamos del pedido e integrarlos de forma automática en SAP, sin la gestión de ningún operador, sin la gestión manual de ningún colaborador. Y por otra parte, en cuanto a gestión, no teníamos que impactar en el día a día de nuestros clientes, no teníamos que modificarles sus pautas de qué hacer del día a día, no teníamos que decirle que nos enviaran el pedido en otro formato, no teníamos que decirle que nos enviaran a alguna hora concreta, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ahora vemos aquí un pequeño resumen de cómo funciona nuestra aplicación, que es muy parecida a la que nos ha explicado Alberto. Recibimos los pedidos vía fax o email, se integran en la aplicación y el ordenador nos muestra dos pantallas. A la derecha podemos ver el fax que hemos recibido del cliente y a la izquierda vemos la captura que la herramienta ha hecho de los campos estándares, como podría ser el nombre del cliente o el código que tenemos asignado, los códigos nacionales del producto, las cantidades del producto, los precios si es necesario y el destinatario de mercancía o el punto de destino del producto. Todo esto el operario lo compara, la imagen que hemos visto antes también con el modelo de Alberto, compara la imagen con lo que ha capturado el pedido y si es correcto lo valida y se integra en SAP de forma automática y al mismo tiempo se publica en nuestro repositorio documental. Esto que nos ha permitido también pues, reducir todos los costes de almacenamiento de papel que teníamos que gestionar. Ahora todos los documentos son almacenados digitalmente, por lo tanto ahí tenemos una reducción de costes realmente importante. Y por otra parte, entre el reconocimiento y la publicación lo que nos permite es priorizar o recanalizar los pedidos de diferentes gestores si nos interesa. Y por último, ¿cuáles son los beneficios que hemos obtenido? Y creo que como más representativos de la implementación del proyecto de 3 meses y 7 meses de retorno de la inversión. Sería en cuanto a las incidencias, ahora cualquier cliente, o en nuestro caso, es habitual que los clientes nos llamen a los 10 minutos de enviarte el pedido por fax y decirte, oye, te hemos enviado el pedido, ¿lo has recibido? Pues antes el gestor tenía que levantarse, irse a la impresora, buscar entre los cientos de faxes que todavía estaban pendientes de gestionar o decirle que luego le llamaría. Ahora, con esta herramienta somos capaces de dar respuesta al cliente en el mismo momento. Pues sí, lo tenemos aquí y por tanto en breve empezaremos a gestionarlo e incluso podemos reenviarle o responderle al cliente un mail automático en el que nos diga que hemos recibido su pedido, en breve lo gestionaremos. Por otra parte, hemos recibido el 40% de la gestión hemos recibido el 40% del tiempo de la gestión del pedido. Hemos reducido los costes de no calidad en un 20%. Tengamos en cuenta que en nuestro sector, entiendo que como en el de muchos de ustedes, el error manual, en vez de poner una unidad, a poner 10 o a poner 100 en productos que pueden estar del orden de 500, 600 o 1.000 euros, pues esos productos luego van, y hablando de medicamentos, van a destrucción. Por lo tanto, simplemente con que la persona no se equivoque, básicamente la implementación del proyecto en un error de estas características ya está pagado. Y por otra parte, tenemos un 100% de visibilidad del todo el proceso, como os comentaba anteriormente. Vemos el pedido desde que lo recibimos, hasta que lo integramos en SAP y a partir de SAP los indicadores que vengan y que podamos traer de SAP. Por otra parte, en cuanto a beneficios dentro de la compañía, pues por supuesto la gente deja de hacer tareas administrativas y apostamos por ellas en que aporten valor a la compañía, pensando en nuevos indicadores, en mejores formas de trabajar, en aportar nuevos procesos a los clientes. La herramienta nos permite trabajar también desde casa, por tanto, en periodos vacacionales en los que tenemos que cubrir estos días concretos de vacaciones que no son nacionales, sino son solamente en algunas comunidades, los gestores pueden trabajar desde casa, por lo tanto es un beneficio repercutido en ellos y por otra parte a veces ocurre de que tengo que ir al médico a las 10 de la mañana, no sé si voy a poder venir, no hay ningún tipo de problema. Te conectas desde casa, trabajas el tiempo que quieras y si no es cuando vuelvas y no hace falta que vengas a la oficina. Vale, esto está alineado con la conciliación en el equilibrio personal y laboral, al mismo tiempo que con el teletrabajo. Y por último, pues la reducción del impacto ambiental al dejar de imprimir 70.000 pedidos que se convierten pues, igual en unos 130 o 140.000 folios solamente en pedidos anuales.
Y por último, como conclusión, pues me gustaría que salieran de aquí con 3 ideas, ¿no? El reto que nos ha planteado, que se nos planteó a Sanofi a la hora de implementar el proyecto, la facilidad de uso que ha tenido, el retorno de la inversión y el no impactar en el día a día del cliente, repercutiendo todos los beneficios en nuestro cliente y, por tanto, en nuestro paciente. Sin más, pues muchas gracias por atender. Bueno, creo que nos quedan unos minutillos en donde se abre el turno de preguntas, donde pueden, a mano alzada directamente, que puede ser ya directamente una primera fase interesante, hacer preguntas tanto a mí como a los ponentes. Adelante. Nosotros casi todos los pedidos que recibimos vía email son gestionados de forma automática. En el 95-96% de los casos no modificamos nada porque el fax, el PDF que viene adjunto en el fichero es completamente perfecto y solamente un 2-3% de los pedidos que vienen vía fax tenemos que adaptar las plantillas. ¿Vale? Para adaptar las plantillas es ajustar que el fax viene un poco movido y tienes que ajustar el campo donde está el nombre del cliente o la cantidad, etc. Pero esto, incluso haciendo esa tarea, nos permite mejorar un 40% el tiempo de gestión de los pedidos y además no es la tarea del tiempo que pierdas, sino es el error que evitas a la hora del picado manual. De hecho, la herramienta tiene una herramienta de reporting ya incluida, que cuando empiezas a utilizarla, automáticamente tienes unos reportes que te van diciendo qué clientes están entrando en automático, qué tiempos estás pasando en qué clientes y sabes a cuáles tienes que a lo mejor toquetear un poco la herramienta o incluso hablar con los clientes y proponerles cosas para que su plantilla sea un poquito más estándar o cambien algunas cosas y a ti te pueda ir un poco mejor. Todos estos reportings son bastante potentes y de hecho tenemos incluso clientes que están pasando el flujo de EDI a través de nuestra herramienta para que aparezca conjuntamente con todo esto, porque si no tienes como 2 sitios donde ir a mirar la información y lo que les gusta es tenerlo todo junto para poder hacer métricas, KPIs y saber dónde estás en la foto. ¿Hay alguna pregunta más allí? ¿Habéis valorado la posibilidad de crear una intranet dentro del propio grupo para que aquellos clientes no EDI entraran directamente y picaran el pedido ahí? ¿Y por qué habéis decidido esta solución? En nuestro caso es similar. Lo que pasa es que los propios sistemas de los hospitales, nosotros estamos muy enfocados en el sector hospitalario, en este proyecto, los hospitales, su propio sistema les genera la demanda y envía el fax. Por tanto, no puede el hospital con los técnicos ir entrando en diferentes webs de Sanofi, de diferentes laboratorios, pidiendo lo que necesitan. Su propio sistema genera el fax y te lo envía a tu número de fax. Por lo tanto, era muy inviable solicitarle al cliente que no, a partir de ahora ya no me lo envías por fax, que es tu método habitual, tienes que entrar en esta plataforma e integrarlo y picarlo manualmente. No tenía sentido desde nuestro punto de vista. Por lo tanto, optamos por esta solución de no modificar las pautas de comportamiento del cliente, sino ser nosotros quienes adaptáramos, mejoráramos el proceso y indirectamente podérselo repercutir al cliente en un mejor tiempo de servicio del pedido y, por tanto, repercutirlo consecuentemente también con el paciente. Yo quería preguntaros, cuando habláis de una plantilla, ¿a qué os referís? ¿A un modelo que le pasáis al cliente y que él rellena? Porque por otro lado estáis hablando de fases. Entonces no veo muy bien cuando habláis de plantilla a qué os referís. Te respondo un momento a la pregunta, cómo lo hacemos nosotros. Cuando decimos una plantilla, no es que el cliente te tenga que enviar un pedido en la plantilla que nosotros queramos, sino es tú envíamelo como quieras, que yo le diré a la herramienta dónde tiene que leer los campos de lo que tú me has enviado para que me lo incluya en SAP. Y por tanto, ahí lo que se crea es un layout que en el siguiente fax la herramienta ya sabe dónde tiene que ir a buscar los campos que tú le has dicho. De hecho, la herramienta trae una plantilla estándar que ya de por sí normalmente con el 90% de los formatos típicos captura un 80% de las cosas. Es decir, que tú solo le haces como un pequeño tuneo de aquí, allí y allá en las cosas que a lo mejor son un poco específicas de ese cliente
para que sepa dónde tocarlo. Es decir, que no tienes que hacer de cero a cada vez para cada uno de tus clientes toda la plantilla, porque si no, pues también sería un trabajo de chinos, ¿no? Entonces, es algo que ya tienes de base, que ya te suele capturar un porcentaje bastante alto, que tú tuneas un poquito para que funcione. ¿Hay otra pregunta por aquí delante? Buenos días. Si la herramienta es capaz de traducir el código de material, aunque el cliente envíe el código nacional, el EAN o un código interno suyo. ¿Cómo manejáis esa determinación para convertir los diferentes códigos que envía el cliente a vuestro código de SAP o de la herramienta? El cliente nos envía habitualmente en hospitales, los productos te los envían por código nacional. Entonces, el código nacional que captura Esker, cuando se integra en SAP, SAP es capaz de transformar el código nacional en nuestro código interno, porque está la tabla de relación de productos, en nuestro código interno que ya genera la demanda. Y ahí no tenemos, simplemente ir incluyendo pues, productos nuevos que vayas lanzando, pero es mantenimiento habitual. De hecho, lo tienes dentro de la herramienta, puedes hacer todo tipo de transcodificaciones. Hablas aquí del código nacional porque es la más típica, pero también puedes tener unidades de packaging completamente distintas. Es decir, que hay gente que te pide las aspirinas, por poner un ejemplo tonto y absurdo, en una caja unitaria, y a lo mejor tu packaging es que van en bloques de 50. Y cuando te lo pide él, te está pidiendo 50 de uno y tú vas y le pones uno de 50. Entonces, eres capaz también de transcodificar este tipo de unidades si quieres en un momento dado. Nosotros usamos esa variante con frecuencia porque los clientes nos suelen pasar la unidad mínima de consumo de ellos, que son las dosificadas, las pastillas, y nosotros lo que vendemos son cajas. Por lo tanto, en ciertos productos y de ciertos clientes tenemos la tabla de codificación que la cantidad de pastillas que ellos nos mandan la convertimos en cajas, que son las que se integran en SAP, que es lo que nosotros servimos. Por lo tanto, ahí vuelves a disminuir el error toma de pedido del gestor, que se le olvide hacer la transformación y grabe cajas en vez de pastillas. ¿Alguna pregunta aquí? Si tenéis automatizado el tratamiento del género sin cargo que viene a nivel de línea en los pedidos. Cuando viene una línea de un pedido que está valorada y tiene un precio, pero en ese mismo pedido llega el mismo producto que tiene precio cero. ¿Cómo se integra esto o si realmente se integra automáticamente en vuestro sistema? No solemos recibir nosotros hospitales con unidades bonificadas. Lo que sí que hacemos, estamos trabajando en ello, es ser capaces de comparar el precio que nos envían. Primero de todo lo comparamos a nivel de cabecera, si el precio del pedido que nos envía el cliente coincide con el precio de nuestro pedido cuando se integra en SAP. Si coincide, se libera el pedido, y si no coincide, se bloquea, y a partir de ahí pues, empieza una incidencia de apertura con el cliente, que el precio es incorrecto, etcétera. Sería cuestión de analizar el flujo, porque cada empresa es distinta en el tratamiento, y sería cuestión de ver los volúmenes que tienes de ese tipo de incidencias, porque hay en otros clientes donde, por ejemplo, estamos haciendo, en vez de un flujo a lo mejor tan limpio como este de faxes y emails de pedidos, estamos haciendo tratamiento de incidencias. ¿Vale? Es decir, imaginaros que todo esto que hemos visto aquí, en vez de que la base del documento que estamos automatizando es un pedido, pues que es una incidencia o un pedido negativo o una factura, no sé, es decir, que la herramienta realmente se puede parametrizar para tu flujo específico. Y es solo una cuestión de analizar el volumen que tienes y ver en cuánto te puede llegar a impactar el retorno de inversión de la implementación de la herramienta, porque como es evidente, si no sale el retorno de inversión más o menos en estos números que ha presentado Luis y que Alberto anda por ahí, pues al final este tipo de soluciones no se compran. ¿Vale? ¿Queda tiempo para alguna pregunta suplementaria? ¿Sí? Sí. Sí, la inteligencia es aplicable a cualquier flujo porque realmente está basada en algoritmos que son por llamarlo diccionarios, de alguna manera. Es decir, dentro de la herramienta hay diccionarios en todo tipo de idiomas, incluso en chino, y caracteres cirílicos extraños, que nos permiten hacer todo tipo de reglas de captura de la información alrededor de lo que nosotros le digamos a la herramienta que busque.
Entonces, al final, lo que os habéis visto hoy aquí, que es una foto de un sistema de pedidos, pues tenemos clientes que en la parte izquierda de la pantalla los campos que estamos capturando en el documento que presentamos a la derecha son completamente personalizados, porque son incluso a veces para procesos súper específicos de cosas muy específicas. Es decir, que realmente la herramienta la tenemos paquetizada para que sea más fácilmente identificable a nivel de marketing, por decirlo de alguna manera. Pero sí, existe una solución también para esta parte de compras o de facturas de proveedores. Hay veces que hemos hecho también ciclos. Estaba precisamente en la introducción hablándose de la automatización de los albaranes. Pues tenemos bastantes clientes que automatizan el tema de los albaranes con nosotros y que luego lo enlazan con o pedidos o facturas, dependiendo del proceso que sea. Es decir, que hoy hemos querido centrar un poco el tema en Order to Cash y pedidos, porque teníamos a dos magníficas referencias aquí de dos industrias distintas que podían dar un abanico amplio de la solución, pero realmente se puede hacer con casi cualquier cosa. Solo, como decía antes, es un tema de volumen y de estudiarlo. De hecho, nosotros normalmente lo que hacemos siempre es un pequeño análisis previo en donde te damos una foto de cómo estás hoy y de cómo estarías mañana con la solución, y la diferencia entre las dos fotos es el retorno de inversión, con lo cual te queda bastante claro incluso antes de empezar cómo va a ser la película. Pues nada, creo que hemos llegado al final del tiempo que teníamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Luis y Alberto, gracias.